doctor en Ciencias Sociales y magíster cienciado en Filosofía de la Ciencia, actual director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de esta universidad, y cuyos intereses, al menos parte de ellos, se orienta hacia los problemas políticos, hacia la caracterización de los regímenes neototalitarios y asuntos afines. 15 minutos, profesor. Sí, bueno, 3 aclaratorias rápidas. Primero, ustedes conocen la famosa carta donde Marx le explica a Engels, le dice: escribo corto porque no tengo tiempo para escribirte largo. Esa expresión de Marx tiene mucho sentido porque es muy difícil hacer síntesis. Entonces estamos tratando de presentar una serie de trabajos que son muy extensos en un tiempo muy reducido. Y por supuesto que eso deja por fuera grandes temas y grandes cosas que tenemos en las ponencias ya desarrolladas. Vale la pena la segunda aclaratoria, es decir, que somos un grupo de trabajo que presentamos eventos, hacemos eventos prácticamente todos los años. Buscamos una fecha importante, un autor importante, y sobre eso montamos una serie de eventos, por lo general con embajadas, trayendo profesores del extranjero. Entonces quiero que sepan que somos un equipo integrado que venimos trabajando desde hace varios años ya, un montón de años. Y lo tercero tiene ya que ver directamente con mi ponencia y con la mesa. Fíjense, la mesa se llama Análisis del discurso político hegemónico venezolano, el neototalitarismo en etapa de inclusión. ¿Qué es eso del análisis del discurso político hegemónico? Esa fue una categoría que se creó en el año 1992 aquí en Venezuela y tiene que ver con la radiografía del poder. Cuando hablamos de discurso político hegemónico, en realidad lo que estamos hablando es la radiografía del poder. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una radiografía de este momento político. Y luego la segunda parte del título es el neototalitarismo en etapa de inclusión. Pensamos que el régimen venezolano, por las características que tiene, está en una etapa de implosión. Eso no quiere decir que el régimen cae mañana. Lo que quiere decir es que está en un proceso de deterioro, de declive, que es imposible o prácticamente imposible o no plausible, como diría Antonio Loyola, que pueda recuperarse. El neototalitarismo es una categoría que hemos asignado, que hemos utilizado para definir cómo los regímenes en el socialismo del siglo XXI toman la agenda política del totalitarismo clásico, pero la adaptan a los nuevos tiempos. Sobre eso no vamos a hacer mayor explicación porque no es parte de la ponencia. Bueno, mi trabajo se llama Legitimidad y Poder en la Venezuela Contemporánea, el enfoque de Max Weber. Vamos a utilizar 3 categorías. La categoría poder, la categoría dominación y la categoría legitimidad para explicar un poco el proceso venezolano. Fíjense, el objetivo consiste en analizar el proceso político venezolano a la luz de algunos postulados teóricos, especialmente la distinción que hace Weber entre la categoría poder y la categoría dominación. ¿Qué entiende Weber por poder? Para Weber el poder es una categoría sociológicamente amorfa. No explica la realidad social, no explica la tesitura política. O sea, el poder es una categoría contingente que no expresa la realidad para Weber. Lo importante es la categoría dominación, que es la que implica la legitimidad. El poder tiene 3 características según Weber. Primero, no existe la más mínima relación de voluntad de obediencia o voluntad de dominación cuando se da una relación de poder. 2. Las relaciones de poder no implican un cuadro administrativo y o institucional que asegure el cumplimiento del mandato. 3. El poder se presenta como una relación azarosa en la medida en que éste representa la probabilidad de imponer la propia voluntad a las otras voluntades. En ese sentido, Weber se da cuenta que el poder no tiene significación desde el punto de vista político, filosófico ni sociológico. Por eso lo despacha. Dice, porque la relación de poder es una relación de fuerza y el que está sometido tiene necesariamente que obedecer, porque si no va a sufrir los rigores del aplastamiento de aquel que usa el poder de manera hegemónica.
¿Qué utiliza entonces Weber? ¿Cuál es el discurso que él utiliza? Él prefiere el término dominación, porque el término dominación, dice él, es el que verdaderamente muestra esa tesitura, esa radiografía de cómo se da la relación de dominio sobre otra persona. Para Weber es muy importante el concepto de dominación, porque en la dominación es donde está el tema de la legitimidad y de la legitimación de los procesos políticos. ¿Cómo se legitiman los procesos políticos? ¿Por qué unas personas se someten a otras? Estas son preguntas de la filosofía política clásica, ¿verdad? Y de la teoría política clásica. ¿Por qué unas personas obedecen mandatos? ¿Por qué somos capaces de someternos a un mandato? ¿Por qué somos capaces de aceptar que una persona organice la sociedad de una determinada forma? Weber dice que esto se debe a la legitimidad. ¿Y qué entiende Weber por legitimidad? Entiende Weber por legitimidad a la voluntad de obediencia, a la voluntad de dominación, al plegarse voluntariamente a los mandatos porque lo consideramos racionales. Fíjense qué importante. Mientras le atribuye al poder una categoría azarosa, una categoría de fuerza, a la dominación le atribuye un concepto racional. El mandato se obedece porque los ciudadanos, en función del mandato, consideramos que ese mandato es un mandato racional. Y es ahí donde está la legitimidad. Ese es el concepto de legitimidad para Weber. Voluntad de obediencia, voluntad de dominación. Cuando los seres, los ciudadanos, los seres humanos, nos sometemos a unos mandatos y los aceptamos. Dice, bien sea con arreglo a fines, bien sea con arreglo a valores, bien sea por pragmatismo, no importa. La razón es que terminamos obedeciendo unos mandatos. Para Weber hay tres tipos puros de dominación. La dominación racional legal, la dominación de carácter tradicional y la dominación carismática. ¿Qué es la dominación racional legal? La dominación racional legal descansa en las creencias de la legalidad de las ordenaciones que están instituidas en el sistema social. O sea, en el cuadro jurídico administrativo, cuando nosotros depositamos una creencia ciega en la legislación, en lo jurídico, en la Constitución. La segunda dominación es de carácter tradicional. Descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos. Los estudiantes de filosofía saben muy bien que es un poco ese esquema de la Grecia antigua, ¿verdad? El término tradición está emparentado con el término mores, en griego, ¿verdad? Que significa moral. La moral viene del término griego mores. Y la mores son las costumbres. O sea, tradición y costumbre aquí van de la mano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una dominación de carácter tradicional. Una dominación que tiene que ver con esas tradiciones, con las costumbres que terminan constituyéndose en ley. Terminan constituyéndose en un marco normativo. Bueno, esa dominación de carácter tradicional, que se puede ejemplificar, por ejemplo, en figuras como Arturo Uslar-Pietri, como el doctor Rafael Arraiz Luca, ¿verdad? Que los consideramos una especie de tótem, de vaca sagrada, que lo que ellos digan entra dentro de la tradición, es la segunda característica fundamental de la dominación. La tercera, quizás es la que nos toca más para el trabajo, ¿verdad? Es la dominación de carácter carismático. Weber señala que este tipo de dominación descansa en la entrega extracotidiana a la santidad que le atribuimos a una persona. Consideramos que esa persona es un héroe, un semidios, y las masas terminan identificándose con el líder carismático para plegarse a él. O sea, vacían, como decía el profesor Castro, vacían su subjetividad y se reflejan entonces en la figura de un líder, de alguien que suponemos que tiene condiciones especiales, semiheroicas, es un semidios. Bueno, eso fue lo que pasó con Hugo Chávez, ¿verdad? Hubo una concepción carismática que arranca un proceso, desde nuestro punto de vista, totalitario o neototalitario, un proceso hegemónico de conquista del poder. ¿Qué dice Weber sobre, o qué podría decir Weber si interpretara la realidad venezolana? Una vez que ha hecho la distinción entre poder y dominación, nos dice
que la única forma de darle legitimidad a un gobierno o a un régimen es a través de alguno de los tres tipos puros de dominación, bien sea con carácter racional legal, bien sea con carácter tradicional y bien sea con carácter carismático. El carácter racional legal no existe en el caso venezolano. Las instituciones están hechas trizas. No se respeta el marco normativo, no se respeta la Constitución, no hay la posibilidad de utilizar un tribunal para que ejerza con autonomía el criterio de la legalidad. Y lo acabamos de ver recientemente con la decisión del Tribunal Supremo sobre las elecciones de la Universidad de Carabobo. Es un exabrupto lo que están haciendo, una cosa sin sentido. O sea que no hay por ahí legitimidad del gobierno. Dominación de carácter tradicional. Bueno, las figuras más emblemáticas que tiene hoy en día el proceso revolucionario, por supuesto entre comillas, siempre revolucionario, sería José Vicente Rangel, una persona absolutamente despreciada inclusive por el propio movimiento, o algún otro nombre que se les ocurra. Lo que queremos decir que tampoco se cumple esta segunda característica, tampoco hay voluntad de dominación, tampoco hay voluntad de obediencia en términos de una dominación de carácter tradicional. Quedaría entonces el último tipo de dominación, que es la de carácter carismático. Bueno, una vez que se produce la muerte de Chávez, hay que recordar esa famosa expresión de Hannah Arendt, se produce un proceso de destotalitarizzación. Ella lo utiliza con Stalin, nosotros lo utilizamos con Chávez. Empieza la pérdida de un elemento central de todo régimen totalitario, que es el decaimiento de la figura carismática. ¿Cómo empieza un proceso de desmembramiento del movimiento revolucionario? Porque la figura que aglutina es la figura carismática. Una vez que desaparece la figura carismática, empieza ese proceso de desmembramiento, de disolución del proceso. Y por eso venimos hablando de implosión. Una implosión que nos ha llevado a calificar al madurismo como la etapa final del chavismo. ¿Qué pasa entonces cuando ese liderazgo, cuando los regímenes totalitarios que se montan sobre la figura de un líder carismático se encuentran sin carisma? Weber en eso es muy claro y les va a sonar muy conocido, no la expresión de Weber, sino la realidad política venezolana. Cuando desaparece el carisma, aparece en su lugar la represión, la fuerza, no la dominación. ¿Ven? Hay un tránsito desde la dominación voluntaria hacia el uso de la fuerza. Por eso Maduro ha incrementado exponencialmente el tema de la violencia política, el tema de la presencia militar. Ya casi nadie sale en las noches, pero cuando tú sales te consigues 4, 6, 8, 10 alcabalas, sí, tanto olvidando. ¿Qué ocurre ahí entonces? ¿Qué ocurre? Que esa dominación de carácter carismático, una vez que desaparece, empieza a producirse la violencia. Vamos a analizar entonces rápidamente qué pasaría ahora en el caso venezolano. ¿Qué creemos nosotros, tomando a Weber como referencia, qué va a pasar en el caso venezolano? Pensamos que el caso venezolano vamos a entrar en una situación de violencia. Yo particularmente, aunque uno no debe hacer este tipo de señalamientos ni de predicciones, pero siguiendo a Weber, pareciera que al régimen le queda muy poco tiempo de vida. Porque lo que surge en el lugar de la legitimidad y de la legitimación va a ser la violencia, no la racionalidad. O sea que nosotros vamos a un proceso de confrontación que pudiera resolverse antes del 10 de enero o el día 10 de enero, porque el 10 de enero, con esto termino, es una fecha muy importante y lo vamos a ver en una homilía que va a dar la iglesia el sábado primero. Hay que estar pendiente de esa homilía. Miren, el día 10 de enero, Maduro se convierte en un presidente ilegítimo. Ya no solo porque no tiene la voluntad de obediencia de la mayoría, sino porque hay 64 países que le dijeron no te vamos a reconocer como presidente. Y el peor de los casos es que deja de ser comandante de la Fuerza Armada. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Creo que la historia
de los próximos días nos va a decir cuál va a ser el papel. Gracias.